Muy queridos hermanos todos, nuevamente feliz Navidad para todos. Fíjense que hemos escuchado la segunda lectura, que es muy hermosa, porque nos va narrando, es así como una síntesis de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan cómo empieza? Capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Ahí están. Comienza diciendo: de muchos modos y de muchas formas Dios nos ha hablado en el pasado por medio de los profetas. Y es así que Dios de muchas maneras ha querido venir a nosotros. Se ha querido revelar. Revelar es quitar el velo, eso es lo que quiere decir revelar. Aquello que estaba velado, aquello cuando nosotros, no sé si ustedes han ido alguna vez al teatro. Y en el teatro está el escenario, pero tiene una cortinota, un velo, y no podemos ver hacia adentro. Y comienza diciendo: esta es primera llamada, primera. Y luego, esta es segunda llamada. Y hasta que dicen, esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Y aquello que estaba velado a nuestros ojos se abre y se revela. Eso es lo que hace Dios. Muchas veces, de muchas formas, de muchos modos, ha venido a nosotros y nos ha querido hablar. Eso que para nuestra mirada estaba escondido, estaba oculto, estaba velado, Dios lo ha ido revelando. Dice la carta a los Hebreos: de muchos modos y de muchas formas Dios nos ha hablado. Ahora, en la plenitud de los tiempos, que son los últimos, quiere decir que nosotros a partir de Jesús entramos en la plenitud de los tiempos. Nosotros estamos y tenemos el privilegio de estar en la plenitud de los tiempos. Porque ese Dios que en el pasado nos había hablado, quería comunicarse con nosotros. Eso que estaba oculto a la mirada del hombre, aunque el hombre por su propia naturaleza racional es capaz de descubrir que existe Dios, aunque es capaz, su razonamiento, su mente está limitada. Por eso lo que estaba oculto, en la plenitud de los tiempos, el Señor nos ha hablado. Y la máxima revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Quién es la máxima revelación de Dios? Su Hijo Jesucristo, que en la plenitud de los tiempos viene y nace. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Eso es la Navidad. La Navidad no es regalos. Sí, qué bueno que nos podamos dar regalos. Qué bueno que nos podamos reunir para cenar. Qué bueno que nos podamos abrazar. Qué bueno. Tal vez se ha distorsionado esto por los medios de comunicación, por la mercadotecnia, por las grandes empresas que inducen a la población a consumir y consumir y consumir y consumir y consumir. Pero eso no es la Navidad. Tampoco es el viejo gordo ese que hace jo, 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 jo. Que en realidad, como tal, así no existió. Existió un San Nicolás, sí.
Pero como tal, como nos lo presentan, solo fue un invento de una marca refresquera. La Navidad es esto que dice la carta a los Hebreos. Ahora el Señor nos habla por medio de su Hijo. El Evangelio, que fue el prólogo de San Juan, comienza diciendo: en argé, geólogos en griego, en el principio era el verbo, era la palabra, existía la palabra, estaba con Dios y la palabra era Dios, según el prólogo de San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Es decir, ¿quién es la palabra? Su Hijo, Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el logos. En el principio estaba con Dios y era Dios. Y más adelante dice, y la palabra que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne, se hizo hombre, para venirnos a hablarnos en nuestro propio idioma. Y nuestro propio idioma es el idioma humano, el idioma del amor, el idioma de la reconciliación y el perdón. Y viene, decíamos ayer, para salvarnos. Ese es el sentido de la Navidad. Y hoy es contemplar a ese Dios que viene a nosotros. Fíjense, Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio temporal, al ubi. Yo estoy ocupando, cada uno está ocupando un espacio en el universo. Dios no está sujeto a eso. Cuando dice que nos ha hablado la carta a los Hebreos y el prólogo de San Juan, que ese Dios se hace carne, es ese Dios que entra en el tiempo, rompe, irrumpe en nuestra historia, entra en la historia del hombre, en nuestra propia historia, y se hace hombre como nosotros, para rescatarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Conmemoramos que Jesús nace porque nos ama, porque no tenía ninguna necesidad de rescatar a los hombres. Nos pudo haber dejado en la miseria de la muerte eterna. Pudo, sí, pero no quiso. Nos viene a hablar, nos viene a revelar, nos viene a comunicar el amor de Dios. Nos viene a comunicar que nos ama tanto y que viene a nosotros. Y por eso nace, irrumpe en el tiempo y se sujeta como respuesta a ese Dios que se hace hombre. ¿Qué nos tocaría hacer, queridos jóvenes, queridos hermanos todos? Ahí están, siguen ahí. Nos corresponde entonces, como María, decirle sí. De tal forma que ahora volvemos al ejemplo, a la metáfora del teatro. Ahora ya no estoy sentado a recibirlo y encarnarlo en mi vida, en mis acciones, en mi vida cotidiana, y decirle: Señor, ven a nacer aquí. Porque fíjense, con el nacimiento de Jesús hace 2000 años, Él fue capaz de transformarlo todo. Aunque hoy muchos no quieran, Jesús con su nacimiento vino a ser un parteaguas, es decir, un antes y un después. Incluso la historia comenzó a contarse
antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Y con su llegada vemos toda la historia del cristianismo. Jesús fue capaz de transformarlo todo: la cultura, la música, la belleza. ¿Cuánto no fue capaz de hacer Jesucristo? Cambiar la vida de los seres humanos. Y tenemos innumerables santos que le dijeron sí. Antes de Jesucristo, Pedro vivía como pescador. Y pudo haber vivido en ese poblado, allá al norte, en Galilea, como pescador, echando todos los días las redes, yendo a trabajar, regresando a casa, hasta que se hiciera viejo y muriera. Pero tuvo un encuentro con Cristo y le dijo sí. Y después de Jesucristo, su vida la transformó. Por eso nos corresponde hoy a cada uno de nosotros en esta Navidad decirle sí, Señor. Porque antes de ti mi vida tal vez era rutinaria, no tenía sentido. Después de ti mi vida puede cambiar y mi vida se puede transformar poco a poco. Puedo ser a partir de hoy una mejor persona. Y si soy una mejor persona, soy un mejor sacerdote, un mejor hijo, un mejor estudiante. Soy un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor trabajador, porque Jesucristo es capaz de cambiarlo y transformarlo absolutamente todo. Con Jesucristo se enriquece la vida, porque aquel que se encuentra con Él y lo acepta y lo encarna en su existencia, los dones se enriquecen. La belleza de la vida se encuentra en aquel que se encuentra con Él. Por eso, ahora, piense, todos los que estamos aquí, ya diste un primer paso, ya estás aquí, ya estás celebrando la Navidad, ya estás. Ahora deja que ese Jesús lo transforme todo, hazte partícipe del nacimiento, deja que llegue a tu corazón y lo transforme, lo renueve, lo convierta. Digamos que sería una acción teándrica. ¿Cómo? Sí. Teándrico viene de theos, que es Dios, y antropos, que es hombre. La acción de Dios que viene a mi vida y la acción del hombre que soy yo, que digo sí. Esa acción de Dios que digo sí, que se juntan, y en esa unión Dios será capaz de transformarlo todo. Si solo me quedo mirando la acción de Dios que nace, no pasará nada. Nos volveremos a encontrar el próximo año, celebrando con el arbolito y las esferas. Nos abrazaremos en la Navidad. Nos reempujaremos el pavo, la pierna o los tamales y nos echaremos una brindada con sidra o una copita de tequila. Pero hasta ahí. Mi vida regresará a la rutina de siempre. La escuela, el trabajo, la vida, las equivocaciones, los éxitos personales, pero hasta ahí. Pero si decido participar de esa acción de Dios, entonces vendrá una revolución, porque el siguiente paso es que no solo
lo acepto y que nazca en mi vida, sino lo acepto que nazca en mi familia. Y no saben lo extraordinario que es cuando una familia se deja transformar por el Señor. Pues bien, les deseo a todos ustedes que en esta Navidad veamos, celebremos, conmemoremos la acción de Dios que lo narra hoy la Sagrada Escritura. De muchos modos y de muchas formas Dios nos habla y Dios habló. Ahora su acción viene y se hace presente, irrumpe, rompe en el tiempo, viene a hablarnos, a confrontarnos. En el principio existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Pudo quedarse ahí en la lejanía, viendo cómo el hombre muere eternamente, pero no quiso. Esa acción de Dios se hace presente y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ahora nos toca a nosotros esa acción teándrica, acción de Dios y acción del hombre. Dios ya hizo la mayor parte. Ahora nos toca la respuesta de decirle, sí, Señor, sí quiero. Y verás, no hay magia. No creas que yo le digo hoy, sí quiero, y ya mañana ya no voy a tener tentaciones, ya no va a haber peligro. La vida va a continuar y las tentaciones se van a hacer mucho más grandes. Pero con el Señor la vida es diferente. Él nos sujeta de su mano y jamás nos suelta. Por lo tanto, deseo que en esta Navidad, para ti y para mí, que podamos ser firmes en ese sí, Señor. Sí quiero, sí te acepto, sí quiero que nazcas, no solo en mi vida, sino en mi familia. Que el Espíritu Santo, por lo tanto, en esta Navidad nos ayude a comprender su palabra y a comprender el verdadero sentido de la Navidad. Y como siempre, que la intercesión de María, nuestra Madre, siempre nos acompañe. Que así sea. De pie.